Listo. Mm, Lo que vamos a hacer ahora, voy a guardar esta escena nueva como 16, ¿listo? Listo. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es corregir algunas cosas del rig que hemos notado a lo largo del proceso que nos están generando pues problemas o que no se mueven de la mejor manera. La primera, eh, alguien me preguntaba que si había problema por haber vinculado el hueso al pecho en lugar de a la espalda 3. Honestamente, debo decir que no noté que mi hueso era la espalda 3 sino el pecho, porque mi pecho quedó muy alto, ¿sí? Pues mi personaje es así, y quedó relativamente alto el joint de mi pecho. Mm, Nótenlo. Entonces, ¿cómo corregir ese error en caso de que les haya quedado muy abajo el hueso? Les quiero indicar por qué lo hice. La razón por la cual pegué las clavículas aquí a este hueso y no al hueso del pecho es porque no me fijé mucho a la hora de haberlo ubicado tal vez o a la hora de haberlo nombrado. Pero uno debe ubicar debe pegar la clavícula al hueso que esté más enfrentado a ella. Es decir, si ustedes en este momento lo conectaron mal y se ve como muy abajo o muy arriba, es muy fácil de corregir. Recuerden que las clavículas son un hueso ordinario, común y corriente. Así que yo puedo decirle al hueso edit, un parent, y ya me quedó desconectado. Es decir, la clavícula no tiene ningún constraint especial ni nada. Porque de hecho la clavícula está manejando cosas, pero a la clavícula nada la maneja, entonces no tiene pereque. Miren que si yo lo hubiera pegado acá, se me presentarían errores como el siguiente. Miren. Cuando yo mueva esto así, bueno, voy a exagerar, digamos algo como esto. Si yo fuera a conseguir esta pose por alguna razón que desconozco. Noten cómo la clavícula y el hueso de la espalda del back 2 pues quedan muy cerca. Del back 3 de hecho en este momento quedan muy cerca. Quedan tan cerca que esto pensado en términos de geometría, se amontonaría la geometría. Por esta razón no es aconsejable eh, pegarlo a huesos que no estén enfrentados porque va a tener este efecto, miren. ¿Sí ven? Entonces, por esta razón yo los tengo conectados a este hueso. ¿Cómo se hace para conectarlos o desconectarlos del otro y conectarlos al que ustedes tengan más enfrentado? Simplemente tocan las clavículas, edit, un parent y tocan el hueso que ustedes quieren y parent y ya. O sea, lo desconectan del otro y lo conectan a este y parent. Listo. Así corregirían eso. Miren la diferencia cuando está en un hueso que esté enfrentado. Entonces miren que no importa cómo yo me mueva, siempre va a estar enfrentado, entonces no se me van a amontonar los pesos. O sea, los vértices de la geometría no se me van a amontonar y eso es correcto. Listo. La siguiente nota que quería tener en cuenta era el orient de la mano. Entonces ahorita lo que vamos a hacer es arreglar el orient de esta mano. ¿Cómo está funcionando en este momento mi mano? Cuando yo roto mi pecho, o sea, cuando yo roto mi cuerpo entero, funciona perfecto. En este momento mi Rick está funcionando perfecto. Si yo lo muevo, lo escalo, lo roto, todo funciona. Si lo desplazo, funciona. Pero cuando yo muevo la cadera, en FK, en FK, la muñeca, miren lo que pasa. Si lo notan, la muñeca no tiene una orientación con respecto al hueso anterior. Miren. Y esto pues va a ser muy incómodo a la hora de estar animando. ¿Cómo soluciono esto? Pues recuerden que mi mano en este momento tiene un point constraint que está bien, porque el point constraint que tiene esta curva de control hace que el hueso siempre sea a la misma distancia, la palma siempre esté a la misma distancia del wrist. Y está bien, miren, cuando yo roto esto, se pega, o sea, está bien. Nunca me va a pasar que por accidente yo desplace la mano y me tire la geometría. Sin embargo, la orientación no tiene una guía. Mi orientación está libre. Técnicamente tendría que estarla animando a mano. Entonces lo que voy a hacer es
crear un orient constraint tanto a la curva del IK como a la curva del FK, es decir, a esta curva del wrist en FK como a esta curva del wrist en IK. Eso es lo que voy a hacer en este momento. Entonces, ¿cómo lo hago? Fácil. Selecciono mi curva del IK, selecciono mi curva de la palma, del hand control. Y le voy a decir constraint, orient constraint, reseteo, mantener offset, add. Es un orient constraint, corroboro, orient constraint, bien. Y voy a hacer exactamente lo mismo al mismo tiempo en la otra mano. Toco la curva, toca la mano, orient constraint, listo. Y voy a hacer exactamente lo mismo en los dos sistemas de FK. Es decir, toco la curva del wrist, toco la curva de la mano, orient constraint, toco la curva de la mano, del wrist, toco la curva de la palma, orient constraint. Pero entonces, al igual como me pasaba con los brazos cuando hacía IKFK, pues está raro que mi curva tenga que estar dependiendo de los dos en IK y en FK a la hora de estar haciendo esto, ¿cierto? Se va a sentir raro si depende de los dos. Entonces lo que yo voy a hacer es que voy a apagar el sistema de, o sea, el orient del IK y el orient del FK ligado a mi atributo de IKFK blend. Entonces selecciono mi IKFK blend, animate, set driven key, set, load driver, IKFK blend versus y voy a seleccionar acá los constraints de orient. Entonces ubico acá mi curva F, despliego y cojo mi orient constraint, load driven. Entonces acá están mis dos valores del orient constraint, a la de IK y a la de FK. Entonces, cuando mi IK-FK blend esté en 10, mi orient constraint de IK va a ser 0 y mi orient constraint de FK va a estar en 1. Key. Cuando mi IK-FK blend esté en 0, mi IK, mi orient constraint del IK va a estar en 1 y mi orient constraint del FK va a estar en 0. Key. Corroboro y ahora ya se puede mover tanto en 10 como en 1. Uno se prende, el otro se apaga. Listo. Ahora lo voy a hacer en la otra mano. Toco mi curva de IKFK Blend, lo cargo y toco mi muñeca, mi right hand control orient constraint, el orient, y lo cargo. Listo. Entonces, cuando mi valor de blend esté en 10, mi IK está en 0 y mi FK está en 1. ¿Correcto? Correcto. Key. Cuando mi IKFK blend esté en 0, mi IK está en 1 y mi FK está en 0. Key. Listo. Entonces, voy a mover ahora mi cintura. Y noten que esta palma que está en FK sigue mi esqueleto, mientras que esta palma que está en IK se queda quieta para que yo pueda pasar un muro o cualquier cosa, o sea, cualquier objeto que yo coja, mi palma va a estar quieta. O sea que está correcto. Listo. 0.
Bueno, entonces, vamos a empezar a corroborar que mi sistema de rig funcione bien y vamos a empezar a bloquear canales y cosas similares. Entonces, ya mi espalda funciona correctamente, mi pecho funciona correctamente, mis piernas también. En ICA todo está funcionando bien. Voy a mirar mi sistema de FK. Entonces, mi sistema de FK, cuando muevo la palma, se mueve. Cuando muevo el wrist, se mueve la palma, perfecto. Cuando muevo mi ICA, se mueve la palma, perfecto. Eso es lo que hice con el Orient Constraint. Para eso era el Orient Constraint. Ahora voy a corroborar. Mi mano se podría mover así, bien. Mi antebrazo se podría mover así, bien. Mi hombro se podría... Oh, rayos. Noten que yo, cuando pegué el hombro a la clavícula, esta curva está llevando la cadena de FK por parent constraint, así que no tenía ningún problema en simplemente emparentar esta curva a la clavícula. Pero yo cometí el error, esto es un error, de haberle puesto parent constraint a la clavícula. ¿Cuál es el error? Imaginen que ustedes van a animar su brazo en FK, lo rotan. En el momento en el que ustedes mueven cualquier cosa, saltó el brazo. ¿Me entendieron? O sea, como esto es un parent constraint, los canales de orientación y de traslación están bloqueados, así que no los puedo animar. Está bien que el de traslación esté bloqueado, pero el de orientación no. Entonces, en este momento yo ya tengo muchas conexiones en el brazo, muchas conexiones. Tengo muchos parent constraint, muchos orient constraint, que si yo llego a emparentar esta curva a la clavícula, como la clavícula noten los valores que tiene acá de traslación, automáticamente se me va a dañar todo, todos los brazos se me van a dañar. Entonces lo voy a solucionar de la siguiente manera. Vamos a ver. Lo primero que tengo que hacer, y es un hecho, tengo que borrar el parent constraint que tiene esa curva. Esas curvas del FK tengo que borrar ese parent constraint. Entonces F son este parent constraint de acá, suprimir, y este parent constraint de acá, suprimir. Entonces corroboro, ya mi curva no tiene parent constraint. Bien, voy a guardar hasta acá. Entonces noten qué está pasando. Si yo llego a rotar, pues miren que mis manos no están siguiendo la clavícula, la espalda. Ok, si yo llego a emparentar esta curva simplemente así con un P a la clavícula, miren lo que le pasa a mi curva. Miren, la curva tomó todos estos valores y si los friseo voy a dañar de ahí hacia adelante todo el rig. Entonces no me sirve. Control Z, Control Z. Listo, mi curva ya está bien, correcta, funcionando bien. El sistema de IKFK está funcionando perfecto. Listo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Truco ninja. Voy a seleccionar la curva del hombro. Le voy a copiar el nombre acá porque lo voy a utilizar. Voy a coger la curva y voy a decirle Control G. O sea, acabé de crear un grupo con solo la curva. Voy a decirle a ese pivote que venga para acá. O sea, me traje el pivote del grupo, me lo traje acá oprimiendo D y B al tiempo y jalando con el botón del centro sobre el hueso. Y le voy a poner acá el nombre, le voy a poner como nombre Left Shoulder FK Bridge, o sea, puente. Y voy a copiar el nombre para el otro lado. Listo. Ahora, ese grupo que tengo seleccionado, ese grupo, Shift, toco la clavícula, P. ¿Qué acabé de hacer? Miren el bridge, miren los valores de bridge, todos se dañaron. Todos los valores que yo tenía en bridge, que estaban en 0, miren cómo quedaron. Sin embargo, cuando yo toco la curva siguiente, la curva no cambió sus valores. Eso está bien. ¿Sí ven? O sea, literalmente utilicé el bridge como un método para hacer que
el offset, o sea, el desfase que había, que se iba a generar al emparentarlo, quede en esa curva bridge, en ese grupo bridge, pero no me está afectando de ahí hacia adelante porque la curva de FK es hija del grupo y él ya no cambia. Voy a hacer el mismo truco al otro lado. Entonces, toco la curva, control G, muevo el pivote W y muevo el pivote con DB sobre la clavícula. Miren que mis valores están en cero. Le pego el nombre del otro lado y le cambio left por right. Enter. Y voy a emparentarla. O sea, miren, el bridge, ahí tengo seleccionado el grupo bridge. Lo emparento a la clavícula. Oh, perdón. El grupo lo emparento a la clavícula. P. Entonces, mi grupo, miren, mi curva no sufrió daño, pero mi grupo se compensó totalmente. Perfecto. Tin, tin, tin. Perfecto. Listo. La clavícula no es esta, ¿no? La clavícula es esta. Listo. Ya quedó funcionando perfecto mi rig. Voy a corroborar que mi rig quedó funcionando. Entonces, si yo necesitara mover mi FK del brazo, simplemente animo acá. Si yo moviera mi curva del centro de la cadera, funciona sin problema. Si yo necesitara sentar mi personaje, simplemente lo siento. Si yo necesitara inclinar la cadera, la espalda para algo, simplemente tomaría las curvas de la espalda y las movería hacia adelante. Recuerden que acá toda la espalda está en ese momento en FK. Si yo los cambio ahí acá, podría mover mi cadera sin ningún problema y mis brazos estarían quietos. Por ejemplo, para que se apoye. Listo. Entonces todo está funcionando perfecto. Corroboro nuevamente. Perfecto. Listo. Ese fue todo el proceso de rig de mi personaje, o al menos el proceso tedioso, donde aseguro que todo funcione. Ahora lo que tengo que hacer en este proceso que viene sería eh, bloquear canales. Todos los canales que yo no utilice, debo bloquearlos y esconderlos para evitar que por accidente los anime o anime algo que no quiera animar. Entonces voy a seleccionar voy a empezar con todas las curvas de control de arriba hacia abajo y voy a empezar a, mejor dicho, voy a empezar a organizar mi rig para que quede ya en la presentación final, mejor dicho. Todo lo que no debo tocar lo voy a meter en el layer don't touch. Por ejemplo, con mi rig en IK, los IKs no los debo tocar. Entonces todo esto lo voy a meter simplemente en un layer, en el layer de don't touch. Add select object, listo. ¿Qué otra cosa? Todo lo demás ya lo tenía agregado, así que está bien. Ah, las cadenas del foot roll también las puedo agregar ahí porque finalmente yo no las necesito tocar para nada. Yo voy a animar los valores desde mi curva del foot roll. Listo. ¿Qué más? Voy a empezar a ponerle nombre, a ocultar los canales de las curvas. Entonces guardo hasta acá. Voy a empezar en orden. Por ejemplo, el cuello. Esta curva del cuello, yo lo único que voy a animar es la rotación. Es decir, no necesito coger ningún otro valor. Nada de esto lo necesito. Entonces le voy a decir lock selected. Clic derecho, height selected. Listo.
Selecciono mis dos curvas de los IKFK Blend. No necesito mover nada de esto, lo único que necesito es mi valor de IKFK Blend. Clic derecho, Lock Selected, clic derecho, Height Selected. Las curvas de la espalda. Mis curvas de la espalda en este momento se están animando con traslación. Estas curvas se están animando con traslación. A los que hayan hecho la espalda conectadas como si fuera un FK, como esta curva hija de esta hija de esta hija de esta, deberían dejar de habilitados los rotate. Pero en mi caso no. Entonces puedo seleccionarlas y puedo decirles Lock Selected y Height Selected. Listo. Ya tengo esto cuadrado, esto también, todas las de acá. Ahora, mi curva de la cintura. Mi curva de la cintura, mi curva root, honestamente es una curva que no debería tener nada bloqueado, exceptuando la escala y la visibilidad a lo mucho. Entonces, Lock Selected, Height Selected. Ahora voy a empezar con los brazos. Bueno, del wrist. Son curvas que yo puedo mover y rotar, pero no voy a poder escalar. Entonces las bloqueo y las oculto. Mis manos, ahora sí. Mis manos son curvas que antes pensaba animar a mano, pero que realmente ahora lo único que voy a hacer es animar los dedos. Básicamente ya ni siquiera son el hand control, sino son el fingers control. Entonces voy a bloquearlas y ocultarlas. Dejo solo los canales de los dedos. Y de hecho, voy a cambiarle de una vez el nombre al left finger, left fingers, espero que esté bien escrito, control, y right fingers control. Entonces, esto por este lado, esto por este lado. Bien. Ahora, eh, las curvas del wrist y K control funcionan así, perfecto, no hay pereque. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa? El FK, el FK de las manos. Entonces, selecciono los dos, 10, el FK. Estas son curvas que no voy a bloquear la rotación y a la traslación de hecho le podría hacer un truco, que es darles un poquito de limit information, pero permitir que se puedan mover un poco como para hacer un poquito de stretch squash, aunque no es un stretch squash completo, pues hasta que no le ligue algo que la haga escalar. Pero, o sea, me explico, guardo, yo podría, digamos, en determinado momento coger este join y moverlo un poco acá. Tendría un poco de libertad de estiramiento. Lo mismo acá. Incluso acá, aunque pues no lo voy a hacer. ¿Sí ven? Claro que estoy haciéndole daño a mi rig, pero podría funcionar para algunos efectos. Mm, por lo pronto, por lo que yo creo que voy a utilizar es mi rig, voy a bloquear las traslaciones, por lo pronto. Y pues si más adelante se me antoja ponerme a hacer eso, pues entonces los desbloqueo. Entonces, Lock Selected y Height Selected. Listo. Entonces ya tengo todos los brazos, tengo toda la cadera, me faltan las piernas. Entonces, las dos rodillas, a las rodillas les voy a bloquear igual como son Paul Vector, entonces les voy a bloquear todo menos la traslación. Lock Selected, Height Selected.
a los pies, les voy a bloquear ni la traslación ni la rotación, solamente las escalas. Oh, casi bloqueó el foot roll. Entonces, sí, obviamente tengan cuidado con el foot roll, ¿no? Lock selected, solo escalas y visibilidad. Height selected. Listo. Corroboro que las dos estén funcionando bien. Sí, perfecto. Y mi curva principal. Mi curva principal no le bloqueo nada, porque pues mi curva principal debe ser capaz de hacer absolutamente todo. Escalarse, rotarse y moverse. Listo. Entonces, por lo pronto voy a dejar mi rig hasta acá. Existen algunas cosas que por convención pueden verse interesantes en un rig. Si quieren se las muestro para que ustedes lo hagan. O por ejemplo ponerle colores a las cosas, a las curvas. Es decir, si mi curva de los pies, esto toca hacerlo curva por curva. Si mis curvas de los pies, digamos que voy a hacer que todos los IKs estén en rojo. Entonces selecciono una curva. Me voy a meter en... perdón, recuerdo, en Extra Attribute, Object Display, Drawing Overrides, aquí. Entonces, en la segunda pestaña, la del Shape, selecciono Object Display, Drawing Overrides y le activo el Enable Override. Le puedo poner colores como por ejemplo, digamos, todas las curvas de mi pie, de mis IKs van a ser rojas. Todos mis IKs. Esto es una forma para que el usuario, el animador, identifique fácil el rig. Entonces todos los IKs, voy a seleccionar los IKs inicialmente. Todos mis IKs los voy a animar de rojo. Los voy a poner de rojo. Todos mis IKs. Entonces rojo, 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 rojo. IK, rojo. Esto también es 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 IK, rojo. Entonces miren, todos los IKs son rojos. Estos son IKs también. Entonces también van a ir de rojo. IK rojo. IK rojo. IK rojo. IK rojo. Una cosa, no lo mencioné, pero a la otra mano yo le hice exactamente el mismo proceso que ya le había hecho a la mano anterior. Es decir, mi mano ya cierra y abre los dedos, ¿no? Si ustedes por alguna razón les falta hacer eso, no tienen ningún problema, es solamente crearle el set driven key de crearle, no. Ya tiene creado esta curva ya tiene creados los atributos, es solo hacer el set driven key de las rotaciones de los dedos a los valores de la curva. No es grave, así que por favor pues háganlo. Hasta ahí es IK, todo lo demás es FK, entonces voy a seleccionar mis curvas en FK. ¿Qué curvas son FK? Esta curva del cuello es FK. Entonces, por ejemplo, podemos asignarle otro color. Si el IK es rojo, podría ponerle a los FKs color azul. Podría ponerles color azul, color azul,
azul. Color azul. Color azul. Mi cintura. Mi cintura es también un color azul porque es un FK. Ahora, ¿qué curvas me faltan ponerle color en este momento? Mi curva de los dedos y mis cruces. Entonces, esta curva de la mano es un controlador de los dedos que funciona tanto en IK como en FK. Entonces podría ponerle color morado. No, no se ve nada. Este azul celeste, ¿qué tal funciona? Pareciera seleccionada. Amarillo. Amarillo. Entonces mi curva principal de las piernas es amarillo, amarillo, amarillo mis manos. Mis cruces, las cruces son importantes porque son el IKFK Blend. Sería bueno si le puedo asignar un color aparte, sea diferente a todo lo demás. Ok. Bueno, dijimos que las FK iban a ser azules, así que esta es azul. Y las manos, pues las manos no son nada, o sea, son FK, porque básicamente no... Así que también deberían ir azules. Mejor tampoco confundir tanto al usuario, tantos colores. Entonces listo, este sería mi rig. Los IK son rojos, los cambios entre IK y FK son violetas, los FK son azules. Listo, y ya todo está bloqueado y demás. Lo único que me está haciendo falta en este momento es asignarle pesos a mi rig. Así que es lo que voy a hacer en el siguiente video. Espero les haya gustado sacar el proceso de rigging. Sé que han habido algunos errores que hemos tratado de corregir a lo largo del proceso. Y pues igual espero que les sea muy útil. Es un rig de bípedo relativamente sencillo, pero bastante funcional. Entonces guardo mi escena hasta acá y pues voy a hacer ahora el siguiente proceso, es el proceso de pintado de pesos.